Después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Willy Ramírez Espinosa. Pastor, ya vimos en la primera parte cómo Dios aparece en su vida y cómo comenzó a perfilarse el llamado vocacional al pastorado, confirmado por Dios a través de testimonios de personas que habían sido salvas por la predicación que usted hacía. Ahora vamos a ir a la intervención divina y milagrosa de Dios en la vida del pastor Ramírez. Amén. Lo que Dios ha hecho milagrosamente en su vida. Porque mucho público televidente puede decir, pero si lo hizo con el pastor Ramírez, también lo puede hacer conmigo. Amén. Porque el Señor es para todos el mismo. Así es. ¿Sí? Así es que ministre, por favor, al público televidente con los testimonios de lo que Dios ha hecho en su Amén. vida. Bueno, ustedes comprenderán de que toda una vida dentro del Evangelio, uno tiene sus fallas, sus caídas. Y el milagro mayor, primero que tengo que decir, es que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí he seguido adelante. Me declararon cáncer, me declararon 8 meses de vida. En el 2009, aquí estoy, muy bien, gracias al Señor, Mire. sanito. Pero mi vida comienza ya en el Evangelio, cuando ya a los 12 años me bauticé y empecé fuertemente a servir al Señor. Me empezaron unos dolores salvajes estomacales. Nunca me pudieron encontrar en aquellos años, la ciencia no estaba tan avanzada médica como la de ahora. No me encontraron, no llaman qué lo que era, pero unos dolores que yo me retorcía en la cama. Y un día voy a una vigilia, allá en Colina, a los cerros de Colina, a una iglesita, una chocita, una iglesia con las tablas abiertas, con piso de tierra, y se manifiesta el Señor. Yo vengo de raíces pentecostales. Y se manifiesta el Señor y sacan las bancas y la gente danzando, los niños danzando, a otros hablando en lengua, típico pentecostal. Y nadie sabía lo que yo estaba pasando, yo andaba encorvado de dolor. Y una hermana de Colina, profeta, fue la que me tomó y me arrodillé y ella empezó a operar sanidad en mi vida. Y empezó a trabajar el Espíritu Santo a través de ella, el Espíritu de Cristo, de tal manera que ese día yo fui sano de mi enfermedad y pude hacer una vida normal de ahí para adelante, con respecto en especial a las comidas, porque café, huevo y todas esas cosas no podía comer. No podía comer. Eso por un lado. Por otro lado, más fuerte fue mi madre. Mi madre llegó un momento en que el estómago se le empezó a caer a pedazos. A pedazos se le empezó a caer. Y yo quiero decir de que la que fue llamada al ministerio primero fue mi mamá. Ella fue el pastor en épocas muy difíciles. Y no fue mi papá, y mi papá era el príncipe consorte. Ella era una mujer tremenda. Yo recuerdo una mamá trabajadora, trabajólica, muy social. Trabajó por el alcantarillado, la luz pública, la pavimentación, y cuando se convierte al Señor, toda esa fuerza, esa energía, todo ese trabajo lo invierte para la obra de Dios, empieza a trabajar. Yo me acuerdo que ella iba sola a la calle a orar y predicaba sola en la calle, y llegaba a la casa y abría las puertas porque al lado de mi padre siempre hizo casonas grandes, y la casa, a donde puso la iglesia, era el dormitorio de ellos. Y de tal manera de que sacó todas las cosas del dormitorio un día, ¿cierto? Porque el Señor le había llamado al ministerio, había venido el Espíritu de Cristo, ¿cierto? Y le había dicho, y ella puso un escritorio y una silla, y ahí empezó. Y entraba cantando y hacía la reunión sola, coordinaba, pasaba la ofrenda,
pedía la bendición y cuando salía mi papá estaba afuera. Pero ¿cómo, mujer, te volviste loca? Sí. Sí, una tremenda mujer, tremenda. A mí me marcó mucho mi vida, mi madre. 40 años sirviendo al Señor, y cuando partió, no sé si me van a entender, pero yo sentí gozo, sentí alegría, porque durante 40 años su anhelo, su pasión era estar con Cristo. Y cuando llegué ahí donde estaba su cuerpo, le dije: mamá, tu sueño se cumplió ahora. Ahora estás con Jesús. Que Dios te bendiga. Ya nos vamos a ver. Va a llegar el día en que tú y yo nos vamos a volver a encontrar, porque esa es la promesa de la palabra del Señor. Así Nunca he sentido pena. Yo sé que ella está en un viaje, está pasándola bien en el paraíso con Cristo. Está esperando el arrebatamiento. Claro, está esperando el arrebatamiento y que nos vamos a ir todos juntos. Cierto. ¿Ya? Entonces, bueno, pero en esa oportunidad a ella se le empezó a caer el estómago de a pedazos. Y en la congregación nuestra había un doctor, lo mandamos a buscar. Y el doctor inmediatamente, apenas supo, le dijo: ya, pastora, le dijo, usted tiene que irse a la posta, a la emergencia inmediatamente, esto es muy delicado. Y ella dijo: no, yo no me muevo de aquí porque yo soy una mujer de Dios, dijo, y no puedo dejar la obra botada. Así que llámenme a los oficiales, a toda la gente, porque tengo que hablar con los oficiales. Y los oficiales, todos trabajando, por supuesto, llegaron en la noche. Mi mamá tendría que haberse ido de emergencia, al tiro. Y el doctor, sumamente preocupado, le dijo: pero es que usted tendría que irse ya. Y no, le dije: sí. Mujeres de ese tiempo. Y llegaron, me acuerdo, los oficiales, llegaron hermanas también, y oramos por ella. Dijo: ¿saben qué? Yo sirvo a un Dios vivo, dijo. Y este Dios vivo a mí me va a sanar aquí en mi casa. Yo no tengo por qué ir a ningún lado. Conforme tu fe será hecho, dice la Biblia. Amén. Y empezamos a orar. Y como dice la Escritura, imponer las manos sobre los enfermos y estos recibirán sanidad. Y lo hicimos así, oramos, impusimos las manos sobre ella. Y el Señor hizo una tremenda obra en ese momento. No voy a entrar a explicar los detalles porque no me entenderían, pero hizo una tremenda obra en ese momento, al punto que el doctor que estaba a mi lado me dice: mira, esta operación que Dios está haciendo tiene este nombre. Y en 3 días, Dios le cambió el estómago. Dios le puso un estómago nuevo. Le dijo: en 3 días ella va a empezar a obrar y en estas características. Efectivamente, a los 3 días ella empezó a obrar y empezó a levantarse y empezó a seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. En la corporación donde nosotros participábamos se vieron muchos milagros. Sordomudos, hablando y escuchando. De verdad, fuimos criados en medio de sanidades tremendas que Dios hizo, de conversiones. Hoy en día mi esposa, porque esos son milagros también, mi esposa, por ejemplo, trabajó mucho tiempo en la cárcel de mujeres, y hay una en especial que a mí me impactó la vida. Era una macha, o sea, una mujer que se creía hombre dentro del recinto carcelario, y aceptó a Jesús. Y cuando aceptó a Jesús, ella entendió que ella era mujer. Y ella cambió su forma de vestir. Y dentro de la cárcel eso es signo de debilidad. Para hacer eso tiene que haber hecho Dios realmente un cambio en su vida. Cierto. Si saben que es el Evangelio, es la palabra de Dios la que cambia y transforma al homosexual, a la lesbiana, aún al más vil pecador. A eso vino Jesús. Cierto. Y si Jesús los ama, ¿cuánto más nosotros? Porque si Dios nos manda a amar a algo que Él amó primero, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? Nunca vamos a rechazar a ningún pecador, porque nosotros hemos sido pecadores primero. Cierto. Y hemos recibido el amor de Dios, la misericordia de Dios, que Dios no ha visto nuestra indignación, Dios no ha visto nuestra bajeza, sino que con misericordia nos perdonó, nos lavó, nos hizo nuevas criaturas. Y en ese contexto el Evangelio en este país ha hecho una tremenda obra en hombres y mujeres.
Así Muchos es. deberían estar bajo tierra. Dios de ahí los ha sacado. Muchos del suicidio, muchos de la desesperación, muchos de la enfermedad, muchos del cáncer. Dios está obrando en este país. Damos gracias al Señor. ¿Qué mayores milagros que eso, mi pastor? Claro, amén. Para nuestro público televidente, si usted está cruzando alguna escuadra parecida a esta o de otra índole, crea que Cristo tiene la respuesta para su vida. Amén. Él no defrauda a nadie. Los hombres podemos defraudar, Así pero es. Cristo jamás va a defraudarle. Así es. Amén. Así que esta mañana es una mañana de bendición para usted, Así es. que a lo mejor no tenía esperanza, pero ahora podemos decirle que tiene esperanza en Cristo Jesús. Que a lo mejor no había solución para su problema financiero, su problema familiar, su problema matrimonial. No había esperanza, pero queremos decirle esta mañana que en Cristo hay esperanza. Así es. Pastor, ha sido un privilegio, una bendición que haya estado con nosotros aquí esta mañana, ministrando a nuestro público televidente, porque ellos pueden decir con toda autoridad y con certeza, si lo hizo con el pastor Willy, también lo puede hacer conmigo. Y créalo, lo puede hacer con usted. Y mucho más grande que lo que ha hecho con el pastor Así es. Willy Ramírez. Yo tengo que citar, en primer lugar tengo que decir que el bendecido soy yo. Sí. Amén. Amén. De que Dios me dé esta tremenda oportunidad de conocerle a usted, de poder estar en este programa, que nunca me lo imaginé, de niño lo vi, nunca me lo imaginé. Y tengo que citar la palabra del Señor. Palabras fieles y dignas, son estas de ser recibidas de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, Amén. de los cuales yo soy el primero. Y yo también. Amén. Bueno, linda entrevista. Guárdela en su corazón y póngala en práctica. Amén. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.